Dentro del asti cuadrado nombramos 3, ya hablamos de 2. Nos queda esta bondad de ajuste. La prueba de bondad de ajuste básicamente la utilizan para, sobre todo, plantear en esto que hablamos siempre de hipótesis nula de alternativa, si la variable se está distribuyendo de determinada manera. Como que yo les diga, por ejemplo, x se distribuye, no sé, normal, tiene una distribución normal. Entonces, mi nula va a ser que se distribuye de una manera, la alternativa que eso no se da. Entonces yo les podría decir, la nula sería que x se distribuye, por ejemplo, Poisson, y la alternativa que no se distribuye Poisson, ¿sí? Y a partir de ahí, ustedes también trabajan con el mismo estadístico, el chi cuadrado, nada más que ustedes a la frecuencia esperada la van a calcular como n por p, donde p, ¿sí? N es lo que ustedes ya conocen como n, y p es la probabilidad teórica del modelo. Por ejemplo, ustedes saben que si yo quiero calcular, no sé, si yo les digo x se distribuye normal, ¿sí? Como hipótesis nula, ustedes lo que van a buscar es la probabilidad teórica normal, que es la que ustedes buscan cuando la buscan en la aplicación. Bien, ni más ni menos que eso, digamos, es la probabilidad que ustedes buscarían en la aplicación para determinado valor. Y así calculan las esperadas y después las observadas son las que ustedes van a tener de dato, igual que lo que venían teniendo. Y a partir de ahí, sí tengo que tener en cuenta los grados de libertad, acá son k menos p menos 1. Bien, donde p es la cantidad de parámetros que yo desconozco. ¿Por qué? Porque yo acá estoy trabajando con determinadas distribuciones. Por ejemplo, yo les nombré la normal o la Poisson. Yo desconozco parámetros de esas distribuciones. En el caso de la Poisson es 1 porque yo desconozco un parámetro, el lambda. En el caso, por ejemplo, de la normal son 2 porque yo desconozco 2 parámetros, mu y sigma, ¿sí? Media varianza, ahí tengo los 2 parámetros que hacen a la distribución. Entonces, ustedes en función de cuál están queriendo probar, digamos, qué distribución es cuántos parámetros tienen como desconocidos asociados a esa distribución. Y fíjense que acá yo simplemente con 2 salidas, que también es algo típico, tienen estas últimas 2 pruebas que les quedan, ¿sí? La de Shapiro y la de Kolmogorov, que tienen acá los títulos. Ustedes básicamente a estas las utilizan para probar normalidad. Bien, entonces, si ustedes quieren probar normalidad, volvemos a lo mismo. Hipótesis nula se distribuiría normal, hipótesis alternativa no. Si yo rechazo la hipótesis nula, estoy diciendo con un nivel de significación determinado que eso no se cumple, ¿sí? O sea, que no se distribuye normal. ¿Y ustedes qué van a mirar? Acuérdense que el p-valor siempre lo van a poder comparar con el alfa. Siempre el p-valor les va a dar información y les va a permitir hacer una comparación con alfa para establecer decisiones, y la regla de decisión va a ser la que hablábamos en la primera hoja. ¿Está? Entonces acá ustedes podrían ver el p-valor de la prueba y en función del alfa que tengan, saber qué van a hacer. Fíjense que en este caso el p-valor es muy grande. Ustedes acuérdense que un alfa como mucho puede ser más o menos del 10%, o sea, de un 0,1 digamos, no mucho más que eso. Entonces, si ustedes ven estos valores de P, 0,99, 0,27, claramente P va a ser mayor a alfa, les diría, para cualquier nivel de significación, casi que ni hace falta que me den un nivel de significación para que yo pueda ver que P va a ser mayor que ese alfa, ¿sí? Porque son valores grandes para cualquier alfa relativamente normal, digamos. Entonces, si yo tengo eso, yo ya tranquilamente podría decir que no rechazo, ¿no es cierto? No, en realidad que rechazo. ¿Está? Bien. Ahora, ¿qué podría pasar que si yo no miro el P? Porque ustedes tienen ahí estadístico. Bien. Si ustedes tienen estadístico, ¿dónde está? Acá tienen el estadístico D. En Kolmogorov, el estadístico D, ustedes lo pueden comparar con un valor crítico D, que se los van a dar, ¿sí? Este sería un D observado, digamos, el que ustedes tienen. Y si ese D observado es mayor al D crítico, yo rechazo esta. Bien. Insisto con esto que yo les digo. Siempre tengan presente la conclusión. Estadística no les sirve de nada si no concluyen. Porque yo, ¿para qué la uso la estadística? Para poder sacar conclusiones y entender cuestiones que asumo no estoy entendiendo y por eso me puse a investigar. Por ende, si yo no puedo poner la conclusión, les diría que no sería raro que no me cuenten ningún punto. Y por ahí
yo sé que suena injusto porque uno dice, bueno, pero hice todo el ejercicio y me equivoqué ahí, pero en realidad ese en definitiva termina siendo el objetivo de todo lo que ustedes están haciendo. ¿Está? Por eso yo les digo, acuérdense siempre de mirar la alternativa cuando ustedes rechazan. Y por último, y ya los libero, bueno, les dije una hora, estamos más o menos bien porque demoré como 20 minutos hasta que la tecnología me dejó de superar, así que no les mentí tanto. Fíjense, regresión. Vamos a simplificar algunas cuestiones, ¿sí? Y van a ver que se relaciona con todo lo que han venido trabajando hasta ahora en términos de salida. Tenemos simple y múltiple. ¿Cuál es la diferencia entre la regresión lineal simple y múltiple y la cantidad de variables explicativas? Ustedes lo que están buscando acá, ¿vieron en matemática? Cuando ustedes tienen, y váyanse, no sé, a la función de demanda, por ejemplo. Si vamos a la función de demanda de economía, que ustedes conocen, ustedes dicen, bueno, cantidades en función de precio. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, bueno, si yo muevo el precio, a mí se me van a mover las cantidades. Y entonces, ¿qué establecieron ahí? Una relación. ¿Y qué están diciendo? Que hay una variable que depende de la otra. Ustedes me están diciendo, bueno, las cantidades dependen del precio, por eso yo lo relaciono. En regresión, buscan hacer exactamente eso con diferentes cuestiones. Es decir, ustedes van a tener variables explicativas y variables que son explicadas. Lo que les da la pauta de si están hablando de una regresión simple o una múltiple es si ustedes trabajan con una variable explicativa o con más de una. Es decir, si ustedes están explicando esa variable, cualquiera sea, esta y sub i, digamos, que ustedes tienen acá, si ustedes la están explicando con una cosa o con más de una. Bien, entonces ahí está la diferencia entre simple y múltiple. Ahora, esto que tengo acá, fíjense que lo que hice fue como eliminar el ese que ahora no me va a interesar, ¿sí? Es mi recta de regresión muestral. Esto es mi recta de regresión muestral. ¿Cómo sé que es muestral? Fíjense que B sub 0 y B sub 1 son estimadores. Si son estimadores, están estimando ¿qué cosa? Parámetros. Son estimadores de ¿qué? De beta sub 0 y beta, acá quise poner sub 1. ¿Sí? Les pongo el sombrero de estimador. Son estimadores de beta y sub 0 y beta sub 1, que son poblacionales. Lo mismo acá. Esto que yo tengo acá, ¿sí? Se subí sombrero, va a ser ¿qué cosa? La recta de regresión muestral. Que fíjense acá les puse P, de que tiene, ¿ven? P, de P variable explicativa, podría ser menos. Donde B sub 0 es la ordenada, ¿sí? B sub 0 es la ordenada y las B sub i, B sub 1, B sub 2, dependiendo si están en un modelo simple o múltiple, digamos, son las pendientes, que son, fíjense, las que acompañan a cada una de las X. ¿Está? Fíjense, empecemos por el simple. ¿Qué van a querer mirar? ¿Qué me va a interesar que miren? Primero, lo que ustedes tienen acá en la salida, cuando ustedes tienen la salida esta que dice análisis de regresión lineal, lo que ustedes tienen acá es su y sub i. O sea, es la variable que ustedes están queriendo explicar. Bien. Y lo que ustedes tienen cuando miran las salidas de coeficientes de regresión y estadísticos asociados, lo que tienen acá, debajo de const, que const es constante, está siendo la variable que está explicando, ¿sí? La explicativa. Entonces, ahí ya puedo identificar eso. Y esto que yo tengo acá es mi constante. Entonces, esta columna que ustedes tienen acá son los estimadores. O sea, les están dando estos dos datos. B sub 0 y B sub 1. El menos 1,88 está haciendo B sub 0. El 8,27 está haciendo B sub 1. Entonces les están dando los datos asociados justamente a, en este caso, la publicidad, sería X sub I. ¿Bien? Entonces, a partir de ahí ustedes podrían armar esta recta y decirme, bueno, entonces esto, bueno, si me acuerdo cambié cosas, ahí está.
Y va a ser igual a menos 1,88 más 8,27 de x. Y a partir de ahí yo podría realizar estimaciones puntuales. Porque yo podría decir, bueno, a ver, juego, como hacen ustedes siempre. Yo que digo, bueno, si x vale 70, ¿cuánto va a ser? Y bueno, sería esto. Y así podría seguir jugando. Pero eso es lo que a mí me va a permitir poder realizar una estimación puntual. Ahora, si yo veo esto, vuelve a aparecer este cuadro de análisis de varianza, que fíjense que nosotros ya habíamos visto un cuadro de análisis de varianza. Nada más que acá yo voy a tener otros conceptos. Son similares y van de la mano, por supuesto, pero ya tienen otro nombre. Vamos a tener de vuelta suma de cuadrados total. Ahí quiero sacarle esto. Ahí está. Suma de cuadrado total, suma de cuadrado de la regresión, suma de cuadrados del error. Y nuevamente cada uno de estos va a tener asociados grados de libertad. ¿Sí? Ahora, suma de cuadrados total va a tener asociado n-1 grados de libertad. La suma de cuadrados de la regresión va a tener asociado p, que ahí les voy a decir qué es, y la del error n-p-1. P, ustedes tómenlo siempre, porque es más fácil que se los dé distinto, digamos. Tómenlo como la cantidad de variables explicativas. O el número de pendientes, que es lo mismo, porque la variable explicativa van acompañada de su pendiente. Entonces, en el caso de la simple, va a ser siempre 1, porque si es simple es porque tengo una variable explicativa. En el caso de la múltiple, bueno, dependerá si tengo 2, 3, 4 o 85. ¿Bien? Entonces, P va a ser la cantidad de variables explicativas o dependientes. N, bueno, el tamaño que yo siempre tengo, que fíjense que me lo da dato acá. Acá dice 12. ¿Ven? Entonces, a partir de ahí, fíjense, nuevamente vamos a identificar dónde vamos a poder ver estos datos que estamos marcando acá. Nosotros tenemos, acá vamos a ver la total. Acá la del error y, esperen que ahí va. Acá la del error y fíjense que van a tener acá la de la regresión. ¿Está? Entonces, donde ustedes tengan asociado columna suma de cuadrados, voy a tener la suma de cuadrados de cada una de esas cosas. Igual que pensaron el cuadro cuando hicimos ANAVA. Los grados de libertad, la misma lógica. Si yo ya sé completar una tabla de análisis de varianza, sé completar esta porque es una tabla de análisis de varianza para regresión. Pero no hay ni más ni menos que eso. Cuadrados medios, ¿qué dijimos? ¿Se acuerdan? Era el cociente de suma de cuadrados dividido su grado de libertad. El estadístico F, el cociente de los cuadrados medios, en este caso, va a ser cuadrado medio de la regresión sobre cuadrado medio del error. Bien. Y acuérdense lo que yo siempre les decía del principio, que las pruebas F, primer grado de libertad es el que está asociado al numerador, segundo grado de libertad el que está asociado al denominador. Y a partir de ahí, fíjense que si yo tengo un estadístico, tengo una probabilidad asociada, tengo una P. Comparando el P con el alfa, puedo establecer conclusiones sobre si es significativo o no. Bien. Ahora, ¿qué conclusiones voy a establecer acá? Porque ahora fíjense, hablamos de una prueba F, hablamos de un P-valor. Acá tienen una prueba T, fíjense, acá tienen una prueba T, acá también tienen un P-valor, pero nosotros no dijimos nada en relación a qué vamos a querer probar. Entonces, no, está faltando algo. ¿Está? ¿Ustedes qué van a buscar? Hacer inferencias sobre la pendiente. ¿Por qué? Porque ustedes van a buscar a ver si hay o no dependencia. Piénsenlo así. Si ustedes tienen hipótesis nula, que beta, acuérdense que ustedes siempre lo hacen sobre la población. ¿Ven que yo no les estoy poniendo B? Es beta. Que beta sub 1 es igual a 0, lo que están diciendo es que no hay dependencia. Porque fíjense, si acá ustedes hacen valer a beta sub 1 en la poblacional, hagan de cuenta que es la poblacional. La puedo leer, bueno, la puedo escribir. No voy a ser tan vaga, se lo pongo. ¿Sí? Me quedo ahí estoy en la poblacional y soy más correcta. Si ustedes tienen acá que esto es igual a 0, en definitiva, deja de depender de X. Entonces decimos no hay dependencia. Bien. Entonces, lo que ustedes... Acá está, me había perdido.
lo que ustedes están poniendo acá es eso. Entonces la alternativa, perdón, sería que es distinto de 0. Entonces la alternativa sería que sí hay dependencia. Entonces si cuando ustedes hacen la prueba de hipótesis llegan a la conclusión de que rechazan la hipótesis nula, están diciendo que hay dependencia. Cuando ustedes comparan el alfa con el P, van a establecer exactamente lo mismo. Entonces van a decir, ¿es significativa o no? Cuando dicen es significativa, tiene que ver con que si esa variable realmente es significativa en este modelo. O sea, me da algo de explicación, me explica algo sobre esto que yo estoy intentando entender. Entonces fíjense que ahí lo que nosotros podemos diferenciar, digamos, tiene que ver con si tiene poder explicativo o no. ¿Está? Ahora, el poder explicativo, mira, me salió bien porque justo me di el pie a mí misma. El poder explicativo lo pueden ver con el R cuadrado, ¿sí? La bondad de ajuste ahí, fíjense que tiene R cuadrado 0,94. Básicamente el R cuadrado lo que les dice es, primero, para que ustedes lo interpreten antes de decir lo que les dice, mientras más cercano a 1 es mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que me dice es la proporción, ¿sí?, de la variabilidad, en este caso de Y, de mi variable, que es explicada, en este caso por X, por la publicidad. Entonces me está diciendo que el 94% de la variabilidad de las ventas está siendo explicada por la publicidad. Entonces, digamos, la publicidad acá tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Está aportando mucha información, digamos, ¿sí? Entonces, por eso fíjense que mientras más cercano a 1 es mejor ese ajuste. ¿Qué pasaría en el caso de una múltiple? La piensan igual, ¿sí? La piensan exactamente igual. ¿Qué les va a cambiar? Que si ustedes tienen más de una pendiente, que ustedes entienden que la tienen, si entienden que es múltiple, básicamente ustedes podrían como hacer dos pruebas. Bueno, la tengo con el coso este que no cambia. Ustedes podrían hacer dos pruebas, ¿sí? Como una prueba global o una prueba como particular para cada pendiente. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Dicen, bueno, en la prueba global lo que yo digo es, hipótesis nula, que, por ejemplo, beta sub 1 es igual a beta sub 2, que es igual a beta sub 3, que es igual a 0. O sea, estoy diciendo todas son 0. En la hipótesis alternativa, ¿qué voy a decir? Al menos una. Cuando ustedes hacen esa cosa de todo igual, siempre la alternativa es mezquina. Entonces, al menos una es distinta de 0. Entonces vuelvo a lo mismo de siempre. No me da toda la información, no me dice cuál. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy acá. La prueba para cada pendiente. Y ahí juego de la misma manera que jugaba el lado. Que beta sub 1 igual a 0 o distinta a 0. Que beta sub 2 igual a 0 o distinta a 0. Y entonces ahí me cambia qué miro y dónde lo miro. En la tabla de análisis de varianza que ustedes tienen acá, esta F que ustedes tienen acá es esa prueba global. Porque fíjense que está asociada acá a lo que ustedes saben que tiene que ver con la regresión. Dijimos que ahí está la regresión. Entonces ahí tengo la prueba global. Ahora, esta que tienen acá es la prueba particular para cada pendiente. Donde fíjense, acá ya ahora tienen dos. ¿Vieron que antes tenían una variable explicativa? Tenían const y una sola fila. Acá tienen const y dos filas abajo. ¿Por qué? Porque ya tienen más de una variable explicativa. ¿Por qué? Porque es un modelo múltiple. Entonces los T que tienen acá ustedes, o los P que tienen ahí, les van a permitir a ustedes determinar si son significativos o no. ¿Por qué? Porque están probando esto. ¿Y qué van a mirar cuando ustedes tienen el múltiple? El R cuadrado ajustado. ¿Ven que tienen ahí? Está muy clarito, perdón, recién me di cuenta. El R cuadrado, ahí dice R cuadrado bueno, R cuadrado ajustado. Ese me va a indicar lo mismo que el otro R cuadrado. Este está penalizado por cuestiones que no vienen al caso, ¿sí? Pero básicamente, si yo tengo una múltiple, veo el R cuadrado ajustado. La explicación es la misma. Lo que me está mostrando es la misma, nada más que acá yo no voy a decir es la proporción de variabilidad y que está expresada, que está explicada por X, sino que está explicada por todas estas variables, en este caso TV y redes. O podría decir directamente por la regresión. ¿Bien?